De las entrevistas en 24 horas. Son las 7:30. Saludamos al gerente del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán. Gracias, señor gerente, por acompañarnos. En los últimos días se ha escuchado a los candidatos de la presidencia de la República decir que para enfrentar la situación económica del país van a echar mano de la Reserva Monetaria Internacional. José Luisa González dice mujeres 2.500 para atender ciertas cosas, Daniel Noboa 1.500 para el fenómeno del niño, etc. ¿Es así de fácil? Buen día, estimado Milton. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los televidentes que nos sintonizan a través de Teleamazonas. Desde el Banco Central somos muy respetuosos acerca de las propuestas presentadas por los dos candidatos a la presidencia de la República. Sin embargo, estamos en la obligación de transmitir que, de acuerdo a la normativa legal vigente, es decir, específicamente los artículos 56 y 56.1 del Código Orgánico Monetario y Financiero, el Banco Central tiene prohibido el financiamiento de manera directa o indirecta al gobierno central. Adicionalmente, hay que tener presente que un financiamiento desde el Banco Central hacia el gobierno disminuye las reservas internacionales porque implica un aumento en el gasto público en el corto plazo que necesariamente incrementa las importaciones, lo cual tiene un efecto negativo sobre las reservas internacionales. Ahora, cuando uno escucha el razonamiento que hacen los candidatos, necesito dinero y el dinero está en una cuenta, no se utiliza, el dinero está ahí. ¿Por qué no utilizarlo para satisfacer las necesidades más urgentes del Ecuador? Es como un razonamiento lógico, pero no es así de lógico. Sí, permítame poder explicar a la ciudadanía cómo están compuestas las reservas internacionales. ¿Quién tiene la plata en la Reserva Internacional? Efectivamente, las reservas internacionales están compuestas por activos líquidos que administra el Banco Central del Ecuador, como por ejemplo el oro monetario que fue adquirido por el Banco Central y posteriormente localmente y posteriormente refinado en el exterior. Estamos hablando de oro con 99.9% de pureza y además depósitos de las entidades públicas, por ejemplo, gobiernos autónomos descentralizados, ministerios, empresas públicas, institutos de la seguridad social. Eso componen los depósitos de las entidades públicas. Y adicionalmente tenemos los recursos que depositan las entidades financieras privadas, públicas y de la economía popular y solidaria, que corresponden a un porcentaje de los depósitos de la ciudadanía y de las empresas que depositan en dichas instituciones. Todos esos depósitos componen a la Reserva Internacional. Ahora, estos recursos se utilizan todos los días por parte de sus propietarios. Lo que sucede, o sea, entran y salen. Sí, lo que sucede es que no todas las transferencias o transacciones que solicitan los propietarios afectan a la Reserva Internacional. La Reserva Internacional se ve afectada cuando hay flujos desde el exterior hacia nuestro país, en ese momento aumentan, y cuando hay pagos desde nuestro país hacia el exterior, disminuyen. Pero la Reserva Internacional, que está compuesta por todos estos depósitos que previamente comenté, se utiliza diariamente, ya sea para transacciones internas, que no afecta a la Reserva Internacional, pero para todas las transferencias u operaciones con el exterior hay un movimiento en la Reserva Internacional. Y el Banco Central utiliza estas reservas internacionales para dos funciones muy importantes en dolarización. La primera es para garantizar la provisión de circulantes, es decir, de monedas y billetes para la ciudadanía y para las empresas a través del sistema financiero. Y la segunda es para poder cumplir los pagos al exterior solicitados por los depositantes de las entidades financieras y también por solicitudes de entidades públicas que mantienen recursos en el Banco Central. Perfecto. Hay la cuenta del Tesoro Nacional. Esa es la cuenta donde está el dinero que el gobierno puede utilizar. De acuerdo. ¿Cuánto tiene esa cuenta ahora? Esa cuenta fluctúa, bueno, diariamente, pero puede estar alrededor de $300 millones. Pero son fondos ya comprometidos. Sí, de acuerdo, le corresponden exclusivamente al Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía, cuando los toma, sabe lo que hace. O ya tiene destinado para pagar sueldos, para esto, para diferentes tipos de inversiones. Correcto. Ahora, ¿en cuánto está en este momento la Reserva Monetaria Internacional del Ecuador? La semana pasada cerró en $6.900 millones. Lo importante es que ese nivel de activos líquidos que maneja el Banco Central del Ecuador le permite cubrir la totalidad de los depósitos que mantienen las entidades financieras públicas, privadas
y de la economía popular y solidaria. Y además la moneda nacional, la moneda fraccionaria nacional que circula a nivel nacional, que es alrededor de 87 millones. Entonces, estamos hablando que están 100% respaldados los recursos que mantienen los bancos públicos, los bancos privados, las cooperativas y las mutualistas en el Banco Central. 6.905 millones, pero estaba más alto. Estos 2.000 millones de dólares más, digamos, menos que hace algunas semanas, algunos meses. Aquí es importante aclararle a la ciudadanía, Milton, que la reserva internacional efectivamente se redujo en los últimos 8 meses, al igual que sucedió en los años 2009, 2015, 2017, 2018 y 2020 por una magnitud superior a los 2.000 millones de dólares. Esta reducción se debe a un flujo negativo que se registró dentro del sector público, es decir, los pagos que se realizaron desde las entidades públicas al exterior fueron superiores que las divisas recibidas dentro de este sector. Dichas obligaciones, que son pagos al exterior, correspondieron principalmente a pagos de deuda externa que correspondía a administraciones anteriores. La diferencia con el pasado es que el Banco Central ahora cuenta con activos líquidos y un nivel adecuado de reservas internacionales que le permiten hacer 2 funciones muy importantes. Primero es garantizar la provisión de circulante a nivel nacional y la segunda es los pagos al exterior solicitados por sus depositantes. ¿Por qué ha bajado la reserva? ¿Precio del petróleo? Bueno, en el primer trimestre efectivamente hubo una disrupción en la producción petrolera y también un precio muchísimo más bajo del que estamos viendo en la actualidad, que ayer cerró en 90,16, pero en el primer trimestre y parte del segundo trimestre hubo una reducción importante y eso afectó. Y de ahí habían pagos que ya estaban comprometidos, digamos, de deuda externa correspondientes. ¿Pero por qué se paga deuda externa con la Reserva Internacional, que es de los depositantes y de los gobiernos seccionales y del IES? Porque también está la cuenta única, que forma parte de las reservas internacionales. Entonces, cuando hay pagos al exterior, que en este caso particular correspondieron a deuda externa contraída por gobiernos anteriores, implica una disminución de la cuenta única y por ende una reducción de la reserva internacional. ¿Se puede decir que es irresponsable ofrecer que se va a tomar dinero de la Reserva Monetaria? ¿Es una oferta de campaña que es inaplicable? La evidencia demuestra que un agresivo endeudamiento desde el Banco Central hacia el gobierno provoca distorsiones muy fuertes en un sistema de dolarización, que cuando se da este excesivo endeudamiento o agresivo como fue en periodos anteriores, recordemos que el Banco Central llegó a prestarle 8.300 millones de dólares al gobierno central. De Rafael Correa. Correa utilizó casi 9.000 millones de la Reserva Monetaria. 8.300 fue el límite hasta el 2017. Y todavía se le debe a la cuenta del Estado. Exactamente. ¿Cuánto se le debe? El gobierno actual recibió, luego de la aprobación de la Ley de Defensa de la Dolarización, recibió una deuda con el Banco Central por 7.336 millones. Eso es lo que el gobierno le debe por el uso indiscriminado de la Reserva Monetaria. El gobierno del presidente Lasso le ha pagado al Banco Central 2.026 millones en capital e intereses y al inicio del próximo año dejará esa deuda en 5.835 millones, considerando exclusivamente capital. Pero Correa usó la Reserva Monetaria y no corrió riesgo la dolarización. Bueno, Milton, la reserva se disminuyó significativamente. Recordemos que con una reserva internacional en promedio de 4.000 millones, se otorgó hasta 8.300 millones en créditos al gobierno y a los bancos públicos. Eso reducía significativamente la reserva internacional e implicaba 2 políticas. Una, un agresivo endeudamiento público para aumentar los saldos en la cuenta única del Tesoro y permitir estabilizar la reserva internacional. Y la segunda es políticas comerciales, como por ejemplo la implementación de salvaguardias y aranceles extremadamente altos. O sea, sí tiene consecuencias graves. Evidentemente. Por eso le pregunto nuevamente, ¿es una propuesta irresponsable de parte de los 2 candidatos?
En este momento yo diría que no es el momento propicio, dado que todavía se le debe dinero al Banco Central. Existen otras alternativas en materia fiscal, en materia monetaria, que se pueden realizar para poder atender las necesidades de la ciudadanía sin generar riesgos para ¿Se la pone en riesgo dolarización. la dolarización si es que se mete mano? Si es que se lo hace de manera agresiva y rápida, como se lo hizo en periodos anteriores, evidentemente sí. Gracias, muchas gracias. El gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, explicándonos claramente de qué está compuesta la Reserva Monetaria Internacional, para qué sirve y qué pasaría si es que se la usa de manera indiscriminada. Gracias por venir. Gracias a usted. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.